una y otra vez vuelvo a profundizar en cosas y hay un tema que quiero hablar hoy día, que es la cruz de Cristo. Quizás de esto he compartido en varias oportunidades, pero saben, cada vez que, que veo suceder cosas, cada vez que veo el crecimiento de la iglesia, y un Señor que nada nos desenfoque, que nada me desenfoque de ir constantemente a la cruz. Y durante la semana recibí una nota, un WhatsApp de un amigo de años. Nos conocimos en la universidad compartiendo del Señor. Él durante un tiempo fue pastor mío y él nos ha visitado en alguna oportunidad de acá. Bueno, le han pasado muchas cosas en la vida. Él se llama Carlos Cortés, su esposa Marina, y hace poco más de un año le falleció un hijo, así de la nada, un hijo que le predicaba a todo el mundo, y así de un por tres, de un día para otro. Y así muchas cosas, y siempre estamos en contacto, viene, se queda en la casa, nosotros cuando vamos a Santiago, mira, y nos quedamos en la casa de él. Y me escribió algo, me dijo, te quiero compartir algo, voy a nombrar algunas cosas de las que él me escribió, y yo creo que de alguna manera fueron una confirmación de lo que tenía en mi corazón de poder compartir. Pero creo que tiene que ver mucho con esto. Y en Lucas 9:23, del versículo, ¿sí?, del 23 al 26, un pasaje muy conocido, donde Jesús le está diciendo a los discípulos, esto aparece en los otros evangelios, en realidad no hay mucha diferencia, solamente en algunas versiones dice, no puede, o sea, el que no hace esto no puede ser mi discípulo, ¿ya? Pero en la versión Reina Valera dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la salvará. Creo que me escribía este amigo y comentando un poco estas cosas, me decía, creo que hay una diferencia sustancial, muy importante, entre ser perdonado por su sangre y hacer morir la carne. Son dos cosas totalmente distintas, ¿ya? Ser sanado por su sangre y hacer morir la carne. Estas dos realidades distintas, pero lo primero es efectivo cuando peco. Cuando entonces puedo ir al Señor, confiar en que Él me perdona y la sangre de Cristo es efectiva en mi vida. ¿Ya? Esa es una realidad. Pero esto no me hace morir a mí mismo. Es decir, la sangre me vuelve a la comunión, pero no me hace morir a mí mismo. Es decir, no alcanzo madurez en este ejercicio. Y puedo estar yendo y una y otra vez a la cruz y soy perdonado. En eso no hay un problema. Pero no nos hace madurar espiritualmente. ¿Me están siguiendo? A lo mejor estoy medio enredado, pero no sé si se entiende. ¿Sí? Ir a la cruz, la sangre es efectiva y nos perdona. Restablece la comunión. Pero eso no es un sinónimo de que yo esté madurando espiritualmente. Siempre estoy yendo y lo sigo y soy. Pero no necesariamente estoy madurando. Entender que es necesario morir cada día es diferente. Es una acción que implica mi voluntad. El morir cada día es algo de mi voluntad. Voy a explicar un poco más adelante. El que muere ora como el Señor, que no se haga lo que yo digo, sino lo que tú. ¿Se acuerdan? La oración de Getsemaní. Hablando o haciendo referencia a la cruz, yo les puedo decir que la cruz representa la muerte física de nuestro Señor, pero donde realmente murió fue en Getsemaní. Ahí murió. Ahí murió a sí mismo, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo demás fue una expresión visible para nosotros de lo que Jesús hizo ahí.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de morir a nosotros mismos, tiene que ver un poco con eso. Él murió, se negó. Filipenses 2, un capítulo que muchos se saben, dice que él no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. O sea, se negó, dice. Se negó siendo Dios, se negó haciéndose hombre. Y dice que haciéndose hombre se humilló a morir en una cruz. En teología se habla de la doble imitación de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de morir, estamos hablando de eso. Yo creo que hay muchas cosas que usamos en nuestro lenguaje como cristianos y que realmente no le tomamos el peso a lo que eso significa, o a lo que estamos diciendo, o a lo que estamos declarando. Señor, no hagas lo que yo te pido, sino haz tu voluntad en mí. Eso es morir. Y no es morir una sola vez, dice ahí. Cada día. Cada día. ¿Ya? Pablo decía, por esta causa muero cada día. Es una muerte voluntaria y diaria. Se puso peluda. ¿Ya? No dormí. Entonces, cuando Cristo vino, no solo vino a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos con su sangre. Cuando caemos, Él nos limpia y eso es maravilloso. Pero es parte del rudimento de nuestra fe. Y cuando yo lo veo así, o cuando lo entendí así, tomó mucho sentido este pasaje que aparece en Hebreos. Miren lo que está diciendo. Dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. Miren lo que está diciendo aquí. Está hablando que los rudimentos de la fe son estos. Dice, no echando otra vez fundamento, es decir, no estar volviendo a retomar estas cosas, no estar volviendo a echar de nuevo estos fundamentos, que son rudimentos. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cuáles son estos rudimentos? El arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Miren, la fe en Dios es un rudimento. Está diciendo que es algo básico, es algo elemental. Yo escuchaba esto, ¿saben? Yo después de muchos años de estar en el Señor, entendí que la fe es un rudimento básico, el cual tengo que practicar. Esa es la diferencia. Es la diferencia. Y habla de la doctrina del bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Miren lo que está diciendo aquí. Y yo creo que muchas veces nos hemos movido en esto. Y nuestra vida de iglesia se basa en esto, como dice ahí, rudimento. Pero la exhortación aquí es que debemos dejar el rudimento de la doctrina de Cristo y vamos adelante a la perfección. Son rudimentos, son fundamentos, pero vamos sobre ellos o con ellos hacia la perfección. Es una vida dinámica, ¿o no? Entonces muchas veces yo hablo esto y hablo por mí también. Entonces, yo creo que muchas veces nos confiamos y sabemos y tenemos la seguridad que la sangre de Cristo me limpia. Pero eso es solo el comienzo. Es solo una parte, es un rudimento. Porque fui llamado a otra cosa. ¿No? Ahí, como dice ahí, vamos adelante a la perfección. Hemos sido llamados a eso. Y eso yo creo que cambia nuestra perspectiva. Es por eso que tuvo que venir, como dice el 1 Corintios, el segundo Adán. ¿Ya? Alma viviente el primero y el segundo, espíritu vivificante. ¿Ya? Tuvo que venir por eso, el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo nos hace nacer de nuevo, nos da su naturaleza, nos perdona, nos justifica, nos redime, nos sana, etc. Eso hace todo. Pero eso es una parte. Nosotros debemos caminar sobre ese fundamento. Pero no tenemos que estar volviendo una vez más, volviendo. Bueno, aquí se me va a caer el carnet, una canción que tenía Florcita Montuva que decía pobrecito mortal. Y siempre me dijo, no, es que yo soy tarde. Es que yo soy tarde. La Biblia no habla de eso.
Todos los buenos Cristo, decía Pablo. Pero nosotros vivimos como esta filosofía del pobrecito mortal. Ellos están débiles y caen de nuevo. La Biblia no nos habla de eso, ¿verdad? Cristo me pone en él, me regresa al Padre, me regresa a su amor. Y cuando Pablo habla de este ejemplo del primer Adán y del segundo Adán, de Cristo dice que él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Esta comunión con Dios. El propósito inicial del hombre con Dios, administrador de la creación de Dios. Una relación directa con Dios. Eso es lo que se rompió. Y la sangre de Cristo nos pone en esa posición. Pero como todos sabemos, en una relación hay una, o sea, dos o más personas. Si no, no es una relación. Soy un villanero solitario. Y eso es lo que nos cuesta. Eso, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y yo anoté algunas cosas aquí y, como les digo, hoy día escribí estas cosas, no tantas como las que tengo acá, pero quiero... Mira, aquí está, miren. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, en el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre es el Señor, es el cielo. Hace la diferencia clara ahí, ¿ya? Y me salté algo yo. Me perdonan, ¿cierto? Me quedan escritas cosas acá. Yo, cuando leí este pasaje, quise un poco entender cuando habla del hombre terrenal o del hombre espiritual. Y a lo mejor van a concordar conmigo en esto. El hombre natural es el que no ha conocido esto, es caído, vive para sí y hace solo su voluntad. ¿Ya? Ese es el hombre natural. El hombre espiritual ha nacido de nuevo, conoce a Cristo y tiene las dos naturalezas. Ojo, tiene las dos naturalezas. La adámica y la de Cristo, y nuestra labor con la iglesia es hacer morir nuestra naturaleza antigua. ¿Ya? El hombre espiritual así, tiene dos naturalezas, pero tiene el poder para ir, como dice Pablo, desvistiéndose del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Y el hombre carnal puede quedarse como niño espiritual toda su vida si vive para sí mismo. Su alma es arrastrada por su naturaleza carnal. Entonces hay una diferencia. El hombre natural es el que no conoce nada de esto. El espiritual vive con dos naturalezas. Esa es nuestra lucha. Y el carnal es que tiene las dos naturalezas, pero gobierna más la otra. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? Sí. Si no se entiende, me dicen no. ¿Ya? Entonces, el cristiano que ha madurado no se da permiso, no se da licencia. Tiene temor de sí mismo, no confía en sí mismo. Siempre confía en Dios, confía en la sabiduría de Dios y solo confía en lo que Jesús está diciendo. Cantábamos eso, yo a veces digo, Señor, a mí me quebranta cuando cantamos canciones que las hemos cantado tantas veces y de repente como que, Señor, dice ahí, Dios abre mis oídos para escucharte. ¿Ah? Mi valor está en tu boca, en tus palabras. Esto es una declaración de esto. Entonces, cada vez que uno vuelve, a mí me pasa cada vez que vuelvo a retomar estas cosas, lo más seguro que esto me va a seguir dando vueltas y voy a seguir notando cosas, porque necesito de esto, necesito saber que puedo dar gracias a Dios, puedo ver todo lo que Dios ha hecho. Pero si me quedo pegado ahí, estoy sonado. Siempre tengo que ir yendo a la cruz, siempre dando gracias, siempre siendo agradecido. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el reposo de Dios, en llevar un yugo fácil. La única manera de llevar un yugo fácil es haciendo morir al viejo hombre. Al viejo hombre le duele.
llevan cargas, dice Jesús, mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Debemos descubrir el gozo de morir para poder vivir. ¿Ya? El que sabe morir es el único que tiene vida verdadera. El que sabe morir es el único que tiene vida verdadera. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, que decía, es ganancia. Qué interesante eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice después, pero si yo soy de bendición para ustedes estando aquí por la obra de Dios, bueno, prefiero seguir viviendo, pero con un propósito. ¿Ah? Hace esa diferencia. O sea, si fuera por mí, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero si tengo que quedarme aquí, voy a quedarme para la bendición de ustedes. Una vida con propósito, ¿ya? Esa es la comprensión del que sabe que su recompensa es de carácter eterno. Es de carácter eterno. La nueva naturaleza de Cristo no nos fue dada para vencer al pecado solamente, sino para poder expresar en nuestra vida la vida de Cristo. ¿Ya? La primera parte es, como decía yo, ir a la sangre, soy perdonado, pero nada más. Pero hemos sido llamados a reflejar la vida de Cristo en nosotros. Esa es nuestra medida, ese es nuestro patrón, hacia allá tenemos que llegar. Entonces, alguien decía ahí, cuando nosotros entendemos esto, empezamos a caminar para convertirnos en lo que ya somos. Que no hemos alcanzado, pero que somos. Eso es lo que declara la Escritura. Hemos sido llamados, dice Pablo, a la medida de un varón perfecto. ¿Como quién? Como Cristo. Eso es lo que dice. Entonces, es muy importante eso. ¿Saben? Aquí quiero... Hay un autor que de aquí saqué un extracto, es un poco largo, pero lo decidí escribir para no sacar nada. Esto es de David Friedman. Hay un libro que él tiene que se lo recomiendo, se llama La psicología de Dios. Bueno, él escribe con respecto a esto, dice, sin el conocimiento del propósito eterno, la cruz básicamente queda encerrada en un contexto de perdón por su sangre. Es lo que le estaba diciendo yo. ¿Ya? Eso dice él. Voy a poner esto otro lado. ¿Ya? Dice, queda solamente en un contexto de perdón por su sangre, de sanidad, liberación de tinieblas e irnos al cielo cuando muramos. Esto, ¿se acuerdan de lo que leí en hebreo? Estos son los rudimentos. Eso es lo que decía ahí. ¿Ya? Ya, dice, esto es una gloriosa realidad, aunque muy básica. El sacrificio de la cruz, visto desde el propósito eterno, tiene un sentido mucho más profundo. Y aquí hay una cantidad de detalles que él escribe. Dice, la cruz es un juicio divino con efectos eternos y no solo temporales. No solo temporales. El sacrificio perfecto según Dios, no incompleto, no tiene falla y error. La cruz es verdaderamente la destrucción del imperio de Satanás. Yo hago una locura aquí, ¿saben? Me doy el gusto, y los libros siempre a veces ponen Satanás con mayúscula. Yo siempre hago un minúscula. ¿Ya? Es verdaderamente la destrucción del imperio de Satanás. La cruz es el lugar donde se separó lo viejo de lo nuevo. Es el final de la alianza Satanás-hombre y la resurrección del pacto y la alianza de Dios-hombre, ¿ya? Mediante Cristo. La cruz es la puerta donde nos fue dada la provisión de Dios. En la mañana conversábamos algo de esto de la provisión de Dios. Aquí estábamos conversando un poco de eso. Y yo le decía, la provisión de Dios, de hecho la palabra provisión significa para la visión. Por eso es tan importante tener claro hacia dónde vamos. Si tú tienes claro hacia dónde vas, si vas claro en los caminos que Dios te ha marcado, la provisión viene ahí. ¿Ya? Si tú tienes una visión de lo que Dios quiere en tu vida, la provisión la pone Dios. Eso quiere decir provisión para la visión.
Por eso que es tan importante es tener una definición, siempre yo digo esto, tener una definición clara o una visión clara hacia dónde queremos ir como iglesia. Y yo creo que en alguna medida, quienes comenzamos, tuvimos una visión, queremos hacer esto, no teníamos miedo, pero vimos la provisión de Dios. Pero para arriesgarse, doblamos rodillas, dudamos muchas veces, pero cuando estuvimos seguros dijimos, ya, vámonos, no teniendo nada. Provisión, provisión. Y esto también es aplicable a tu vida. A tu vida. Dios tiene un propósito contigo. Tiene una visión contigo. Si tú caminas ahí, Dios te da la provisión, lo necesario para que camines en la visión de Dios. ¿Se entiende, verdad? Eso es clave entenderlo. Entonces, ¿leí todo, cierto? No. Dice, es el lugar donde fuimos vaciados de nosotros mismos para experimentar su plenitud. Es el lugar del cumplimiento de todo lo anunciado eternamente. Es el lugar donde Cristo absorbió sobre sí toda la ira de Dios. La cruz tuvo efectos extraordinarios e inexplicables en el Padre, en el hombre, en la creación y la potestad de las tinieblas. Todo eso afectó a la cruz. Es en la cruz Jesucristo fue sentenciado a muerte por el gobierno terrenal injusto, cuya sentencia fue injusta, pero en realidad Él fue condenado a muerte por Dios mismo, cuya sentencia fue justa. El juicio justo de Dios estaba sobre nosotros, cierto por nuestro lugar. El juicio de Dios era justo. Lo pagó un justo por nosotros que éramos injustos. Esa es la figura. Entonces es tan importante entenderlo. Como le digo, la vieja naturaleza trata de parecerse, trata de imitar a Cristo. Se esfuerza por modificar algunas cosas, cambiar la apariencia para disimular esta maldita esencia, esta naturaleza maldita que habita en nosotros y que hay que estarla machaqueando, pisoteando día a día. La antigua naturaleza está dispuesta a todo, a servir, a amar, a dar, a seguir reglas y normas, aceptará principios y valores, incluso está dispuesta a sacrificarse, pero no a morir. ¿O no? ¿Saben? Venir a la iglesia o hacer cosas en la iglesia puede ser esfuerzo de nuestra carne. A eso me quiero referir. Pero el Señor dice que tenemos que morir. Y eso es distinto. Es distinto. Nunca nuestra hija de la naturaleza estará dispuesta a ceder el control. Ella seguirá siendo el amo y no irá a la cruz a morir. Sí, a pedir perdón cuando pecamos. La naturaleza maldita que nos lleva a la cruz cada día atrofia en nuestra vida espiritual, haciéndonos niños, siendo infantiles espiritualmente, egoístas. Entonces, cuando yo entiendo esto, puedo declarar que Jesús no vino a cambiar mi vida, vino a cambiar de vida, su vida en mí. Su vida en mí. Entonces, cuando nosotros volvemos a leer, no sé si salimos un pasaje, cuando volvemos a leer esto, yo creo que toma un sentido distinto. No sé si ustedes pueden ver esto distinto, porque llevar la cruz a veces es algo como romántico y lo sabemos de memoria, pero ¿qué está implicando realmente? Hay una palabra que es abnegación y dice su definición, que es una renuncia voluntaria a los propios deseos e intereses en beneficio de otras personas. Y lo que está hablando de aquí de negarse es un poco eso, de negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo.
En este ámbito yo creo que muchas veces pensaba en esto, ver nuestra vida cristiana, esto de negarse de la negación. ¿Se imaginan si en este mismo momento fuéramos contemplados por todos los discípulos de Jesús, que los primeros discípulos? Esa palabra tiene un sentido totalmente distinto que el nuestro. Yo creo que cuando Jesús les dijo tienen que tomar su cruz, ellos habían visto mucha gente crucificada. Tomar la cruz sinónimo de muerte. Para nosotros es algo hasta poético. ¿Ah? ¿O no? No, es que yo, mi cruz, hermano, que hay pura cuestión de historia, ¿no? Ya no otra cosa, es morir, es morir, es morir. Entonces, hoy día, bueno, no quiero ser crítico, pero hoy día, en muchas partes, en muchas iglesias, está todo enfocado, o los rasgos esenciales de una iglesia es costumbre, o una iglesia la definimos como una iglesia que es fiel a predicar la palabra de Dios. Bueno, eso es una verdad. También de la administración de los sacramentos. Yo les recuerdo que les compartí en la Santa Cena, bueno, en el bautismo igual. Y hasta algunos añadirían la disciplina. Pero nadie habla de muerte. Nadie habla de morir al yo. Y cuando esta enseñanza no es una enseñanza aislada, la dijo Jesús y la dijo 5 veces. Usted puede revisar en los evangelios, aparece 5 veces. Está diciendo, el que quiere ser mi discípulo tiene que morir, tiene que llevar su cruz. Entonces, vi algo, como les digo, muchas veces definimos las marcas de la iglesia, es fiel a la palabra, no, son buenos administradores, tienen un buen equipo de adoración, pero nadie habla de morir al yo. De hecho, si yo, y yo critico esto, porque si nosotros tuviéramos una mentalidad con la gente, con el liderazgo, o nosotros como iglesia, de hacer crecer en la iglesia, lo más probable es que algunos me dirían, sí, pero no me dedique eso porque es muy duro. ¿O no? ¿O no? Pero es verdad, es así. No, pero esto es muy fuerte, ¿no? Un soncito y así tenemos a la gente contenta. ¿Saben? Yo lo he visto. Lo he visto. Entonces, y me acordaba de esto, y sería, ¿saben? Interesante que cuando Martín Lutero grabó las 95 tesis, ¿se acuerdan? ¿Saben? Uno de los memorandos que estaban ahí en esas tesis decía lo siguiente, y lo anoté. Dice, bueno, anoté aquí, la principal declaración de la doctrina de las comunidades luteranas, ¿ya? Dice, define a los cristianos los que son perseguidos y martirizados por causa del Evangelio. Esa era la definición de iglesia que tenían ellos. La definición de discípulos de iglesia. Los que son perseguidos y martirizados. Y yo pensaba, ¿qué definición le podemos dar a la iglesia hoy día? ¿No? ¿Y saben por qué? Porque no se habla de morir al yo. Porque es contraproducente si uno quiere que la iglesia crezca, pensando humanamente. Entonces, bueno, hay tantos evangelios distintos. Cuando se habla de la prosperidad, ven a Cristo como una aspirina cósmica. Ven a Cristo y va, ven a Cristo y esto, ven a Cristo. No es así. El venir a Cristo es ir a la cruz y morir cada día. Y estamos dispuestos a eso. Ese es el punto. Ese es el punto. Este es el dicho duro, podríamos decir, del evangelio. Si quieres ser discípulo, ahí está. Toma tu cruz cada día y sígueme. Cada día y sígueme. Eso es lo que Jesús
le enseñó a sus discípulos tomar la cruz. Tomar la cruz. Y como les digo, no es un dicho aislado. Lo repitió varias veces. Y no tan solo lo repitió, sino que nos dio ejemplo de negarse a sí mismo y de ir a la cruz. Que no sea la mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces hemos expresado con nuestra oración ha sido así? Yo ni siquiera las puedo contar con una mano. Porque a veces me estoy dando cuenta que estoy orando por cosas que yo quiero. Y no quiero morir. Y Dios me está diciendo, tienes que morir. Y no una vez, todos los días. Espero que después de esto puedan venir los próximos domingos, ¿ya? Como les decía, yo creo que la única razón por la que muchos nos hablan de ir a la cruz es por eso. Porque no nos gusta. Son ingredientes esenciales de la vida, pero no nos gustan esos ingredientes. No nos gusta llegar, no nos gusta morir. Nos gusta tener el control. ¿Ya? Yo siempre le he contado, no lo voy a repetir, de esta imagen del rey y el primer ministro, se lo dice, ¿cierto? ¿No? Ya, ahora ya. Los que la han escuchado hacen como la escuchan por primera vez. Para ser primero, para ser Vamos a escuchar la otra, no sé si vamos. no, yo siempre hago esta figura. Nosotros, en nuestra cultura occidental, y distinta a la cultura oriental, tenemos un concepto distinto de lo que es ser rey. ¿Ya? Compartí esto en el Interjoven. ¿Te acuerdas de eso? Entonces, hablamos de rey y hablamos de señor. Cuando hablamos de Dios como rey, es que Él gobierna a través de ellos. Rey significa eso. Pero cuando hablamos de señor, estamos hablando de dominio, de territorio. O sea, un rey, para que sea rey, tiene que tener un lugar o una posesión donde reinar. A eso se refiere cuando habla de señor. Él es rey de reyes, señor de señores. De nosotros dice que somos reyes y sacerdotes, porque somos señores de nada. Pero sacerdote es administrador de lo que es el rey. Es una diferencia. Pero nosotros en nuestra cultura occidental no tenemos esta concepción como de rey, ¿ya? Y quizás la imagen, yo siempre digo la imagen más cercana que tenemos es, bueno, una buena imagen, el rey Carlos. Salió cualquier cantidad de... Bueno, no voy a justificar eso. Pero yo creo que es un buen ejemplo, ¿ya? Y los ingleses honran al rey. Honran al rey, ¿cierto? Pero las decisiones políticas, ¿saben quién las toma? El primer ministro. Entonces, muchas veces nuestras oraciones son así. Señor, tú eres el rey, pero al final de cuentas yo sigo siendo el primer ministro. Yo estoy tomando las decisiones. Y declaramos que eres el rey, cantamos que eres el rey, pero en nuestro corazón seguimos siendo los primeros ministros. Al final estoy tomando yo siempre las decisiones. Entonces, hablar de la cruz es algo distinto. Hablar de la cruz es hablar de sufrimiento. Pero nadie quiere morir. Nuestra carne no quiere morir. No quiere morir. Nos gustan que nos perdonen los pecados, al menos si estos pecados ya nos están complicando y son un peso de la conciencia, voy y me arrepiento y sigo funcionando. O nos gustan que oren o por la promesa del cristianismo. Queremos que nos digan que Dios sanará a lo mejor nuestras relaciones rotas, siempre y cuando yo no tenga que involucrarme mucho. O sea, que Dios lo haga así. No son muchas veces nuestras oraciones así. Señor, a esto, pero yo no me involucro. Algo así. Algo rápido. O que resolverá nuestro conflicto interno, pero si requiere disciplina, Señor, mejor sigo como estoy. No lo decimos, pero actuamos así, pareciera que actuamos así. Entonces esto es importante, no nos gusta esta enseñanza. Y como les decía, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y hoy día toda esta cultura potencia, wow,
Tú puedes. Busca el león que es en tu interior. Sale. ¿Me entiendes? Ponte meta. Luchan por ella y logran. Es totalmente lo que está diciendo la Biblia. El que halle su vida, dice, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Pero antes dice, el que quiere ser tu discípulo, niegue a sí mismo, todos por cada día sigan. Entonces, es importante. Otra cosa que muchas veces lo escuché en una oportunidad, me mordí la lengua para no interrumpir el sermón, pero lo escuché en una oportunidad cuando hablaba que esto era un paso progresivo. Como que una cosa era primero, una cosa era la otra, y después era la otra. Pero eso no es lo que está planteando Jesús. Lo que primero que dice, el que quiere ser mi discípulo, que esto y esto, pero son simultáneas. Tú no puedes llevar la cruz si no te has negado a ti mismo, es imposible. No puedes seguir a Jesús si no llevas la cruz ni te has negado. Son cosas que están ahí. Tienen que ser simultáneas. O la una te lleva al tiro al otro. No puedo tomar la cruz si no me niego. ¿O no? Jesús en Getsemaní se negó a sí mismo, pero el resultado fue ir a la cruz. Entonces, hablar de cruz nos cuesta, porque es hablar de sufrimiento. La cruz ha sido descuidada. Y como ha sido descuidada, muchas veces los cristianos profesamos cosas, pero vivimos de una manera distinta, porque no queremos morir. Muchas veces, o en el peor de los casos, se nos anima que somos salvados, pero nadie, como dice el Salmo, tu vara y tu callado. ¿Sí? La vara y el callado, ¿saben? El callado, yo creo que se lo expliqué, es como un cachito, ¿ya? Con la que el pastor así le picaba la oveja, ven por acá. Disciplina. La vara y el callado, dice, me infunden aliento. Miren, me infunden aliento. ¿A quién de nosotros, hablando en la carne, me infunde aliento, que el pastor venga y te diga, ¿te infunde aliento? Sí. Pero es una realidad, porque hay dos naturalezas en nosotros. Hay dos naturalezas. Y negarnos, tomar la cruz y seguir a Jesús nos hace fortalecer la naturaleza espiritual para desvestirnos, como dice Pablo, del viejo hombre. Es imposible ponerte la ropa nueva encima de la vieja. No es posible. Como dijo el pastor la semana pasada, hay que dejar a la vieja. Naturaleza, ¿verdad? Naturaleza. Oye, por eso no vino a mirar, por eso. No es que la dejé, está enfermera, está enfermera. Entonces, a ver, esto implica que vivir de esta manera es salvar la vida. Es salvar la vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Muchas veces no logramos entender todo esto completo porque leemos aisladamente. Pero ahí está diciendo que si nos negamos, que si tomamos la cruz y la seguimos, al final dice que vamos a tener una verdadera vida. Este salvará la vida. Este encontrará la vida. ¿Puedo decir algo? ¿Ya? ¿A raíz de esto? No, ahora más fuerte lo de... Es decir, cuando el pastor o cualquier persona te disciplina o tú quieres decir algo o te quiere corregir, ahí se puede ver eso, porque la reacción que tú tengas a la administración que te den, cuando aflora la carne, tú te pones en contra de eso porque te defiende, porque la naturaleza todavía está pesando mucho, pero cuando tú lo tomas como que no te lo estás diciendo, eso es un proceso de crecer. A eso me refería con sí, que lo que me agarra el cacao y me diga, esto no está bien.
¿Cómo tú me estás haciendo la Biblia dice eso? Y he tenido que ser enfrentada con eso. Sí. Es tan profundo esto. El antiguo pacto era un pacto, ¿se acuerdan? Se lo dije, era un pacto condicional. O sea, si tú haces esto, te viene esto. Si haces esto bien, bueno, tienes bendiciones. Si no lo haces, tienes maldiciones. ¿Sí? Deuteronomio 28. ¿Ya? Era un pacto condicional. El nuevo pacto o la nueva alianza, cuando Jesús lo dijo, el que bebe de esta copa, esta es una nueva alianza, es un nuevo pacto. Y en este nuevo pacto es incondicional. No hay condiciones, porque en realidad ninguno de nosotros cumple las condiciones. Pero su sangre sí. Por eso digo, esta copa, esta sangre, esta es señal de esta nueva alianza. Donde ya no es tú pones, yo pongo. Es un asunto voluntario. Es negarse, tomar la cruz y seguir. ¿Nota la diferencia? ¿Nota la diferencia? Es decir, Dios ha puesto todo. Todo. Como dice Ezequiel, ¿sabes qué puso? Y más encima es que nos puso un corazón nuevo, nos dio de su espíritu y escribió todo en nuestro corazón. Y más encima nosotros seguimos. Cuesta, es una lucha. Y tenemos que ser conscientes de que es una lucha de vida o muerte. De vida o muerte. En Gálatas, no recuerdo qué capítulo, pero dice algo así, dice, el heredero, y yo no es para el ámbito espiritual, ¿no? Dice el heredero, bueno, Romanos 8:17 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿cierto? En el anterior dice que el Espíritu da testimonio, imagínense, el Espíritu da testimonio a nuestros hijos que somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Bueno, en Gálatas, hablando de esto espiritualmente, dice que el niño, Gálatas 4:1. el niño, aunque es el niño siendo heredero de todo, siendo niño, en nada difiere del esclavo. Porque necesita tutores. Llévenlo al ámbito espiritual. La Biblia declara que si hemos recibido a Cristo en nuestra vida, somos herederos. Eso dice. Pero si tú vives como niño, espiritualmente, en nada te difieres del esclavo. Porque dice más adelante, porque necesita tutores que lo estén llevando allá. Necesita a un pastor, a un líder que lo esté guiando. Cuando hay cosas que debiera estar haciendo por sí mismo. Hebreo, lo que vimos. No estemos otra vez con los movimientos. Ya es tiempo de comer alimentos sólidos. A eso Dios nos está llamando en este tiempo, queridos. A eso nos está llamando Dios. Y esa es una labor. Nadie puede morir por ti. Tú tienes que morir, tú tienes que negarte a ti mismo. Yo no me puedo negar por ti y tú te puedes negar por mí. Es algo personal. Entonces, para ir cerrando, anoté algunas cosas aquí. Las demandas de la cruz, miren. Las demandas de la cruz. La demanda de la cruz es universal. ¿Qué quiero decir con esto que es universal? Que es para todos. No todos asumen esta demanda, pero esta es para todos. Está disponible para todos. El tomar la cruz es una decisión tuya, pero es universal. O sea, nadie aquí me puede decir que está limitado o que yo no puedo. Es una demanda universal. El tomar la cruz es una demanda universal. Es tan universal que todos debemos ser portadores de la cruz de Cristo. De la cruz de Cristo. La demanda de tomar la cruz es perpetua, porque dice ahí, niégate, toma la cruz y sígueme. Pero dice, niégate cada día. Es perpetua. Es perpetua, es siempre. Es siempre. ¿Ya? Cuando Jesús ocupa esta expresión cada día, está diciendo algo más fuerte en el sentido de que la cruz debe ser tomada de nuevo cada día. De nuevo cada día. Niégate cada día. Toma la cruz cada día y sígueme. Y sígueme.
La cruz es intencional. Es lo que le decía, nadie puede tomar la cruz por ti. De aquí, los soldados, son estas unidades que se vienen de realidad, dicen, los soldados de Cristo no son esclavos, son hombres y mujeres liberados que consideran su servicio como su mayor honra y gozo. Además, debes hacerlo voluntariamente. Voluntariamente. Tomar la cruz es doloroso. Es doloroso. Bueno, hay un ejemplo en la Biblia, en el capítulo 12 de Hechos, habla de que Herodes mandó a matar a Jacobo, a espada, metió a Pedro preso en la cárcel. Bueno, fue liberado y los demás seguían, porque sabían a quién estaban siguiendo. Y estaban dispuestos a morir, que sabían que si un día morían, la tenían clarita. El que toma, no, yo no sé, no logro captar qué imagen podríamos tener hoy día para que nos llamara o nos motivara a negarnos y a morir cada día. Porque la cruz significaba eso. Y quienes escucharon, cayeron al tiro. ¿Se acuerdan? Los romanos tenían por costumbre crucificar, y seguramente cuando hacían viajes veían cantidad de crucificados. Los clavos que usaban eran clavos de 18 centímetros. Entonces, el llevar la cruz tenía un significado totalmente distinto que al que ni siquiera yo creo que nosotros pensamos entender. Pero es así. Tomar la cruz es doloroso. La cruz o tomar la cruz es mortal. Tomar una cruz es mortal. La cruz tiene un solo propósito: matar al crucificado. Así de sencillo. Entonces, cuando Jesús decía, toma tu cruz, te está diciendo, Pablito, tenés que morir. Así de simple. Porque la cruz significa eso. Tiene un solo propósito: matar al crucificado. Y saben, la muerte de cruz era una muerte segura, pero era lenta y dolorosa. Entonces tiene significado. Cuando tú digo, toma tu cruz, niega a ti mismo, no puedes llegar a la cruz si no te niega a ti mismo. Porque es doloroso. Tienes que morir cada día. Y es una larga agonía de este viejo hombre. Es una larga agonía. Pero hay que crucificarlo todos los días. ¿O no? No está muy motivado. Repito, tomar la cruz es una sentencia de muerte a tu yo. Tomar la cruz es crucificar. Tomar la cruz es asegurar que tu carne muera día a día. Lentamente, dolorosamente, agónicamente, pero eso nos lleva a la verdadera vida. ¿Ya? Eso nos lleva a la cruz. Es morir. Morir a mi autodependencia, morir a mi autoeficiencia, a morir a que yo todo lo puedo, morir a mi independencia, morir a tantas cosas. Ya que estoy hablando, estoy dando más y no, tengo que morir otra vez. Tantas cosas cada día, cada día. Pero hay algo que está asociada a la muerte. Cuando tú crucificas y mueres en estas cosas, está la gloria de la resurrección también. Y cuando tú empiezas a morir en ciertas cosas, te das cuenta que también hay otras cosas que empiezan a vivir. ¿O no? La vida humana. Es así. Pero hay que morir. Suena tan ilógico a lo que escuchamos hoy día, que para poder tener una vida plena tienes que morir, tienes que despojarte de todo. Ve la publicidad, para que tengas una vida con éxito, compra esto, ¿o no? Y te doy facilidades, no es así. Pero ya no es así. Es agónico, es lento, doloroso, pero emprende una vida. ¿Estamos dispuestos a vivir de esa manera?
Con cuidado si dice sí. Te aseguro que va a salir de aquí y la vieja naturaleza va a empezar otra vez. Esa es una realidad que debemos entender, que debemos comprender. ¿Sabes por qué? Porque si no nos frustramos. Estamos en una batalla y la batalla más cruel es contigo mismo. Es contigo mismo. Tenemos que crucificarnos cada día. Jesús es el modelo para ir a la cruz. Que no se haga tu voluntad, Señor, que se haga la tuya. ¿Estamos dispuestos a eso? Espero que sí, porque espero verlo el próximo domingo. Quizás no es la palabra que si estamos motivados. Yo creo que lo que me surge a mí es mucha gratitud. Porque tú estás haciendo esto, no estás leyendo el contrato que firmamos. Y que hay partes que no las leímos nosotros, y tampoco otras personas no las leímos para que nosotros quisiéramos desistir, a lo mejor no quisiéramos asistir a la congregación. Entonces, lo que siento es mucha gratitud. Qué buen ejemplo. Y cuando tú estás diciendo, ¿sabes lo que dice el Señor? La iglesia escribió la letra chica. Sí, es verdad. Porque estas cosas el Señor siempre las declaró, pero la iglesia fue el que nos puso en letra chica. Pero nuestra vida es esta. Y yo, a pesar de las luces y del dolor, siempre tengo esa actitud que dices tú de gratitud. Señor, gracias por mostrarme lo que soy. Señor, gracias por mostrarme quién soy realmente. Porque eso me da motivación para luchar contra eso, porque quiero ser mejor. ¿O no? El que esté firme, mire que no caiga. Esa debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Dar gracias a Dios. Yo soy agradecido por sentirme miserable, porque sé dónde puedo acudir para ser limpiado, santificado y recibir nuevas fuerzas para seguir avanzando.